auricular, comunicación interventricular, conducto arterioso permeable y tetralogía de Fallot. Con eso terminaríamos todo el programa. Ya he sacado, había creo, cardiopatías congénitas, había coartación creo, no, y no está comunicación interauricular, por ejemplo. Entonces, coartación no es una patología muy poco frecuente y prefiero darles comunicación interauricular. De este viernes, el otro ya estaría yo completando todos los temas que ya finalizarían nuestras actividades, ¿no? Aquí en la universidad. El día 3 sería el examen final. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dar esta primera parte de hipertensión pulmonar. Hemos hablado ya varias veces de hipertensión pulmonar en el transcurso de estas clases, ¿no es cierto? Y les he dicho siempre que cualquier paciente que llega a la hipertensión pulmonar, finalmente ya ha perdido sus chances, nadie ya va a entrar a operar y demás. Entonces, tenemos que evitar que el paciente llegue a este extremo, ¿no? Entonces, la hipertensión pulmonar es una enfermedad grave, y consiste en un incremento anormal de la presión a nivel de las arterias pulmonares. Entonces hay un incremento anormal de la presión a nivel de las arterias pulmonares. Vamos a ver principalmente, hay varias clasificaciones, pero principalmente esta los cambios se van a dar en las arterias pequeñas. Entonces, hay un incremento anormal sostenido de la presión a nivel de las arterias pulmonares y esto va a llevar a una sobrecarga del ventrículo derecho. Sobrecarga del ventrículo derecho, ya varias veces se los he dibujado el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Que tiene una pared delgada, etc. Entonces, también llegado el momento, va a disfuncionar el ventrículo derecho, no podemos esperar, ¿no es cierto? El ventrículo derecho siempre se los he dibujado ahí, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Entonces, la pared del ventrículo derecho es delgada, va a llegar a hipertrofiarse, pero finalmente no tiene tanta fuerza como el ventrículo izquierdo, entonces va a terminar disfuncionando, ¿no? Y de ahí vamos a ver qué signos y síntomas va a tener este paciente. Eso entonces finalmente a ver con calma, pasen sus hojas. Eso finalmente va a terminar en una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, se define hipertensión pulmonar como un incremento de la presión media de la arteria pulmonar. Incremento de la presión media de la arteria pulmonar, más de 20 milímetros de mercurio. Más de 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esto por cateterismo. Es un estudio hemodinámico. Por ejemplo, por ecocardiografía se puede sacar la presión pulmonar. Pero vamos a ver que como es una enfermedad grave, entonces hay que estar bien seguros. Entonces para eso se tiene que hacer un cateterismo, que es el gold standard, o sea, el estudio de oro para diagnosticar hipertensión pulmonar. Anteriormente se decía, esto ha cambiado muchísimo, incluso la clasificación ha cambiado, ¿no? Como les he dicho, cada vez se reúnen diferentes comités, es el Dana Point que hace esta clasificación, Dana Point, ¿no? Y ha cambiado, vamos a ver, anteriormente se decía que era más de 25 milímetros de mercurio, pero se ha hecho varios estudios a personas normales y se ha visto que si está más de 20, ha bajado esta presión, ¿no? Entonces dice que si es más de 20 milímetros de mercurio, ya hay hipertensión pulmonar media, presión media, ¿ya? Presión media. Entonces, medida por reposo y por cateterismo. Pregunta de examen. No es por ecocardiografía, porque por eco, como les digo, también, pero hay que estar bien seguros. Vamos a ver, no es fácil hacer un cateterismo a estos pacientes.
No es fácil, es un estudio de extremo riesgo. Introducir, llegar con un catéter a las arterias pulmonares, conlleva una serie de problemas. Se puede romper la arteria, están manipulando ahí adentro un catéter, ¿no? Por ejemplo, puede haber ruptura de la arteria. Nadie así nomás, tiene que estar ruptura de la arteria, por ejemplo, arritmias, como el ventrículo derecho tiene un compromiso del ventrículo derecho, puede presentar arritmias estos pacientes, ¿no? Se pueden desencadenar embolias por el catéter durante el estudio, embolias. Y también se hacen pruebas durante el cateterismo, es decir, que esto es en reposo, ¿no? Pero también se le puede hacer ejercicio a este paciente durante el cateterismo, ¿no? Y también se hacen pruebas de vasoreactividad, si le dan medicamentos al paciente durante el cateterismo, y si no responde, por ejemplo, puede hacer un edema agudo de pulmón este paciente. Entonces, hacer un cateterismo a un paciente que tiene hipertensión pulmonar es una situación de extremo riesgo, ¿ya? Entonces, pero es la única forma en que se va a hacer el diagnóstico definitivo. El cateterismo, entonces, el gold estándar que se le dice en cuanto a estudios. Estas también se manejan la presión sistólica y diastólica, ¿no? Ahí también han cambiado estos números. Bueno, antes que me olvide, entonces dice que si la presión está entre 21 y 24 milímetros de mercurio, la presión media es una hipertensión borderline. Y si está más de 25 milímetros de mercurio, ya se le pone el sello que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Ya esto de la presión media. Estos datos, para que sepan nada más, no se consideran hipertensión pulmonar. Estos datos, por ejemplo, se sacan por ecocardiografía, ¿no? Para que tengan en cuenta, entonces, esa es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Ustedes saben que prácticamente es la sexta parte, ¿no? del ventrículo izquierdo, la sexta parte. Y esta es la presión diastólica. Son las presiones muy bajas que, bueno, ya hemos repasado anteriormente. Entonces, ese es el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Bueno, el pulmón recibe doble circulación, como ustedes saben, ¿no? Hay una circulación, que es la circulación bronquial, que va a ir a irrigar las células del tejido mismo pulmonar, ¿no es cierto? Va a ir a irrigar los bronquios, etc. Hay una circulación bronquial que se llama. Y hay una circulación pulmonar también, que es el circuito menor, que ya hemos estudiado varias veces, en el que se va a realizar el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, la circulación en los pulmones es doble, una circulación pulmonar, que va a ir a irrigar el tejido mismo de los pulmones, y una circulación pulmonar, que es el circuito menor, donde se va a realizar entonces el intercambio de gases. Ahora, el circuito menor, ya hemos repasado varias veces, entonces comienza en el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ventrículo derecho, la sangre sale a través de la arteria pulmonar, se va a oxigenar en los pulmones y llega a la aurícula derecha. Llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ¿no? Entonces, de la aurícula izquierda sale al ventrículo izquierdo, va a la circulación sistémica y retorna hacia la aurícula derecha y al ventrículo derecho nuevamente. Entonces hay un circuito mayor y hay un circuito menor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la característica de...? Ustedes saben que nuestro volumen minuto, por ejemplo, es de 5 litros por minuto, ¿no? Y
al mismo tiempo que estos 5 litros por minuto circula en nuestro sistema, en el circuito mayor, también esa misma cantidad circula en el circuito menor. Es decir, que la misma cantidad va a circular en ambos lugares, ¿no es cierto? Entonces, esto se debe a que, si bien el circuito menor es mucho más pequeño del circuito mayor, pero al mismo tiempo, por ejemplo, que está circulando 5 litros por minuto, por ejemplo, en nuestra arteria femoral, en nuestra arteria pulmonar también está circulando 5 litros por minuto, siendo un circuito más pequeño, ¿no es cierto?, el pulmonar. Entonces, esto se debe a esta característica que tienen las arterias pulmonares, que son, en primer lugar, tienen un mayor calibre, ¿no? Son más distensibles y su pared es mucho más delgada. Entonces, gracias a eso, al mismo tiempo que circulan 5 litros, por ejemplo, en el circuito arterial o circuito mayor, circulan los 5 litros en el circuito menor. Es decir, que las arterias, repito nuevamente, tienen paredes más delgadas y su calibre es mayor y también son más elásticas. Entonces, esa es la característica que hay en el circuito pulmonar. Bueno, finalmente la sangre va a llegar a los alvéolos, donde se va a oxigenar. Esto es la unidad del pulmón. Entonces, esto más o menos es lo que va a ocurrir. Llega la sangre de la arteria pulmonar, que tiene dióxido de carbono, elimina el dióxido de carbono y lleva el oxígeno nuevamente a la circulación sistémica. Eso es lo que ocurre a nivel del capilar que está rodeando el alvéolo pulmonar. Entonces, la presión, como ya hemos visto, depende de dos factores. Por ejemplo, depende del volumen que hay dentro de las arterias, el volumen sanguíneo que hay dentro de las arterias, y también depende del diámetro de las arterias, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el volumen, como ya hemos visto en hipertensión arterial, por ejemplo, personas que comen mucha más sal, etcétera, entonces tienen más volumen dentro de sus arterias y eso va a aumentar la presión dentro de la arteria. O también si hay vasoconstricción, entonces si disminuye el diámetro del vaso, también va a aumentar la presión a nivel de esas arterias. Entonces, cualquier aumento del volumen o de ambos, por ejemplo, una vasoconstricción, va a llevar a un incremento de la presión dentro de ese vaso. La presión que es no es nada más que la presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Entonces, por eso está determinada la presión tanto pulmonar como de sistémica. Bueno, entonces, si hacemos por cateterismo, por ejemplo, si entramos a estudiar las arterias pulmonares, normalmente, una vez que pasamos el ventrículo derecho, ya en diástole la presión del ventrículo derecho va a caer inmediatamente, pero a nivel de las arterias pulmonares cae más lentamente, no llega a cero prácticamente como el ventrículo derecho. Esto se debe a que la sangre va a fluir hacia las arteriolas y a los capilares, ¿no? Entonces no va a caer inmediatamente, sino que cae mucho más lentamente la presión a nivel de la arteria pulmonar. Bueno, estos son los valores aquí que manejan en la circulación pulmonar. Son mucho más bajas que en el circuito sistémico. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar? Hay una disfunción a nivel del endotelio primero,
¿no? Entonces aquí tenemos, este es un capilar o una arteriola, ¿no? Entonces lo primero que va a haber es una disfunción a nivel de aquí del endotelio. Ustedes saben que en el endotelio se producen tanto sustancias vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Entonces lo primero que se ha visto es que hay una disfunción a nivel del endotelio. Entonces, posteriormente hay una proliferación a nivel de las células musculares lisas. Entonces hay una disfunción del endotelio. Vamos a ver que van a predominar las sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Luego se va a sumar esta proliferación de las células musculares lisas, con lo que finalmente va a disminuir muchísimo más el calibre a nivel de las arterias pulmonares. También hay alteraciones, ¿no?, a nivel de la adventicia y demás. Entonces todo esto que va a pasar va a disminuir el lumen de las arterias a nivel de los pulmones. Y como les digo, hay una disfunción a nivel del endotelio. Normalmente en el endotelio hay un balance entre las sustancias vasodilatadoras o antiproliferativas y las sustancias vasoconstrictoras y que aumentan la proliferación, ¿no? Entonces esto es importante que veamos este cuadrito, porque en base a esto vamos a hacer nosotros el tratamiento. Por ejemplo, las sustancias que producen vasodilatación, ¿ya? Estas son las sustancias que producen vasodilatación, que son el óxido nítrico y la prostaciclina. Ya hemos visto anteriormente, es el óxido nítrico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, estas son las sustancias que van a producir vasodilatación. En cambio, estas son las sustancias que van a producir vasoconstricción, que son el tromboxano A2 y la endotelina 1. Entonces, estos nombrecitos hay que acordarnos: el óxido nítrico y la prostaciclina y la endotelina 1. Entonces, sobre estas sustancias vamos a ir nosotros con el tratamiento. Entonces, como hay disfunción a nivel del endotelio, de los capilares pulmonares, las sustancias vasodilatadoras están disminuidas, ¿no? Esto se ha visto que las sustancias vasodilatadoras están disminuidas y las sustancias vasoconstrictoras están aumentadas, sobre todo la endotelina 1 en el endotelio. ¿Ya? Entonces va a predominar la vasoconstricción. Ustedes saben que, bueno, los jugadores de fútbol, por ejemplo, tienen miedo, ¿no es cierto?, venir aquí a la altura. ¿Saben, no es cierto? ¿Y por qué será que no quieren jugar en la altura? ¿Cómo? ¿Hay qué? Sí, entonces en la altura se ha visto que, por ejemplo, vamos a ver, esto quiero hablar del óxido nítrico, ¿no? Porque si les hablo así, óxido nítrico, se van a olvidar saliendo de la clase. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la presión disminuye, la presión parcial de oxígeno. ¿Saben a partir de los cuántos metros sobre el nivel del mar? A partir de los 2500. A partir de los 2500 metros sobre el nivel del mar, ya disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto? Y por ejemplo aquí, La Paz o Potosí, ¿a cuántos metros está sobre el nivel del mar? Por lo menos Potosí a 4200, ¿no es cierto? La Paz debe estar como 3600. Sucre, menos. 2600. Sí. 2600. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que a partir de los 2500 metros disminuye la presión parcial de oxígeno y esas personas que viven así en la altura desarrollan hipertensión pulmonar. Esto vamos a ver, por ejemplo, asociada a hipoxemia, ya, clase 3. Por ejemplo, si ustedes van a La Paz, a Oruro, Potosí, toditos tienen hipertensión pulmonar.
todos tienen hipertensión pulmonar, porque en esas ciudades están a 3.600, 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces van a desarrollar hipertensión pulmonar esos pacientes. Nosotros también, yo creo que aquí, bueno, nos salvamos por 100 metritos, ¿no? Por 100 metritos sobre el nivel del mar aquí en Sucre, pero sobre los 2.500 ya se va a ver eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo? Ustedes saben que hay gente que vive en el Tíbet, ¿no es cierto? ¿A cuánta altura está el pico más alto del Tíbet? Hay gente que está viviendo ahí años. ¿A cuántos, saben? ¿A cuántos metros está el Tíbet? El pico más alto está a 8.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y hay gente que está viviendo en los 8.000 metros. Y en estos pacientes, por ejemplo, se ha estudiado y viven tranquilos, no tienen tanta presión pulmonar como, por ejemplo, hay aquí en Bolivia o en México también, que tienen ciudades que están más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, saben, ¿no es cierto?, que están los monjes en el Tíbet, etcétera, y viven tranquilos. No tienen tanta presión pulmonar como, por ejemplo, en Latinoamérica, es lo que se ha visto. Entonces, han estudiado estos monjes. Les han estudiado y lo que tienen es harto óxido nítrico en sus pulmones. Tienen óxido nítrico que los protege de la hipertensión pulmonar. En cambio, aquí en Latinoamérica se ha visto que en los pulmones no hay tanto óxido nítrico, ¿no? Entonces, incluso ¿no es cierto? Si ven, hay escaladores. Ha habido un escalador. Generalmente, si suben al Tíbet o estas montañas, suben con un médico, suben con oxígeno, ¿no? Suben con oxígeno. Pero ha habido, por ejemplo, si ustedes leen, una persona que ha llegado a los 8.000 metros sin oxígeno. Sin oxígeno. Eso es una locura, ¿no? Porque si no hay oxígeno, entonces puede ser catastrófico eso. Inmediatamente hay edema agudo de pulmón, ¿no? Que eso es lo que tienen miedo, por ejemplo, los deportistas, los futbolistas, por eso no quieren venir aquí a Bolivia a jugar, o vienen a aclimatarse, ¿no es cierto? Vienen, por ejemplo, tal vez a Cochabamba, etcétera, luego de pasar a la altura, porque no está preparado su ventrículo derecho para soportar un incremento de presión, ¿no? Y mucha gente lo que va a hacer es un edema agudo de pulmón, de altura que se llama, ¿no? O hipertensión pulmonar de altura, que se llama Monge, ¿no? Hipertensión pulmonar de altura o enfermedad de Monge. Eso. Entonces, por este motivo, por ejemplo, los jugadores de fútbol no quieren venir a Bolivia, ¿no? Porque hay poquita, ¿qué va a pasar, por ejemplo? ¿No? Si hay, entonces, el óxido nítrico es lo que está, creo que no está aquí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, ¿no? Si digamos que llega poco oxígeno, llega la sangre con poco oxígeno al alvéolo o al capilar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Para que no circule rápidamente, ¿no es cierto? Trata de que no circule, no se pase rápido esta sangre que tiene poco oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Va a haber vasoconstricción. Entonces, lo primero que se va a producir es una vasoconstricción, y debido a esa vasoconstricción, entonces, lo que se va a hacer es que esto no pase tan rápido y empiece a circular más lentamente y tenga tiempo, ¿no es cierto?, de captar el poco oxígeno que queda. Ya, entonces, ese es un mecanismo, esa vasoconstricción a la larga. Entonces, en un principio, si el paciente, por ejemplo, le decimos, señor, usted está desarrollando hipertensión pulmonar, váyase, por ejemplo, a nivel del mar, entonces, si no ha llegado, llega un momento que se va a volver irreversible, va a haber un remodelado a nivel de las arterias pulmonares. Ya hemos visto el remodelado varias veces. El remodelado, ¿qué quiere decir? Que debido a la vasoconstricción va a haber proliferación del músculo, va a haber
disminución del calibre de la arteria y finalmente esto se va a volver irreversible. ¿Ya? Si nosotros, ¿por qué esto es una enfermedad grave? Porque no hay cura en primer lugar, no hay cura, vamos a ver, hay varios medicamentos que se han desarrollado que van a mejorar la calidad de vida, van a disminuir, ¿no es cierto?, la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida, pero no hay curación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo grave es que esto se diagnostica tardíamente. Si se diagnosticara tempranamente, entonces cuando todavía no hay ese remodelado a nivel de las arterias, entonces le podemos decir, por ejemplo, a un paciente, señor, váyase a vivir a Santa Cruz, etcétera, ¿no? Y eso puede revertir. Pero generalmente la gente va a consultar cuando ya el proceso se ha hecho irreversible, ¿no? Entonces el proceso irreversible, ¿qué es lo único que le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer? Trasplante de pulmón o trasplante de corazón-pulmón. Eso es lo último que le podemos ofrecer porque lastimosamente el paciente viene a consultar muy tardíamente cuando ya estos cambios son irreversibles. Y así también es bien difícil, ¿no? Decir, por ejemplo, cuántos paseños, orureños, etcétera, váyanse a vivir a Santa Cruz. Eso es casi imposible, ¿no? Que podamos hacer eso. Entonces, lastimosamente va a evolucionar esta enfermedad progresivamente hasta que estos cambios que se ven aquí de vasoconstricción, proliferación, remodelado de las arterias pulmonares se vuelven irreversibles. ¿Ya? Pero hay muchísimos medicamentos, pero ninguno es curativo, ninguno es curativo. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a pasar. Hay una vasoconstricción, lo primero, para que la sangre no pase rápidamente a través del alveolo pulmonar. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación. Hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. Este grupo Dana Point fue hace muchísimo tiempo ya que se reunieron por primera vez en Venecia. En Venecia se reunieron y a partir de entonces cada 4 años generalmente se vuelven a reunir y cambian, igual que de la hipertensión arterial, ¿no? Van cambiando. Esto, por ejemplo, ha cambiado esta clasificación. Ha cambiado en algunos aspectos esta clasificación. Lo último que ha salido, esta es entonces la clasificación que se llama Dana Point. Clasificación Dana Point. Entonces, según la Dana Point, hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. Estos 5 grupos. El primer grupo, hipertensión arterial pulmonar, que no obedece a ninguna causa, ¿no? O es idiopática o es familiar. Después les voy a mostrar el cuadrito porque es larguísimo todo lo que hay que saber de la hipertensión. Primer grupo, entonces, hipertensión arterial pulmonar. Después vamos a ir desglosando. ¿Ya? Entonces aquí, grupo 1, hipertensión arterial pulmonar. Vamos a ver a qué causas ha cambiado ahora esto. Grupo 2, secundaria patología del corazón izquierdo. ¿Ya? Por ejemplo, ya hemos visto las valvulopatías, válvula mitral, válvula aórtica, ¿no? Hemos dicho que llegado un punto van a terminar en hipertensión pulmonar y en ese momento ya nadie le va a operar a ese paciente. Entonces las válvulas y corazón izquierdo. Ya, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda está aquí. Insuficiencia cardíaca izquierda, ventrículo izquierdo dilatado, etcétera, está en este grupo. Patología corazón izquierda, válvulas del lado izquierdo. Válvula mitral y válvula aórtica. Entonces, clasificación grupos del ventrículo izquierdo. Aquí está. Causas del lado izquierdo del corazón. Grupo 3. Asociada a enfermedades respiratorias, del pulmón mismo o hipoxemia. La hipoxemia está aquí, en este grupo. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, el EPOC, asma,
¿no? Fibrosis pulmonar y hipoxemia que ya hemos hablado, ¿no? Hipoxemia que ya hemos hablado. Entonces, van a desarrollar hipertensión pulmonar y se clasifican como grupo 3. ¿Ha ido alguna vez al Instituto Nacional de Altura que está en La Paz? No vayan. Porque la verdad que cuando yo he ido he salido traumatizada, es impresionante. Hay todos los artículos que han leído de los efectos tan tremendos que produce la altura, la hipoxemia de altura a nivel de los pulmones. Y hay un montón es lindo ese instituto de la altura, hay muchísimos estudios que se han hecho ahí, tiene una biblioteca gigante. Y a uno que va, dice, sí, pase, ¿no? Un poco más y no le invita a café, porque la verdad que nadie así nomás debe querer ir a ese lugar. Yo de comedida he entrado y la verdad que decía, Dios mío, ahorita mismo me quiero ir de aquí, ¿no? De La Paz, porque este problema no solamente depende de la altura, no solo depende de la altura, sino también del tiempo. Más tiempo que esa persona viva en la altura, entonces más problemas le va a generar, ¿no? Y como les digo, esto va a llegar a ser irreversible y no hay ninguna solución. Grupo 4. Grupo 4, entonces, enfermedad tromboembolia crónica. ¿Ya? Un paciente que ha tenido tromboembolismo pulmonar va a desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, debido a enfermedad tromboembólica crónica. Ya se estarán dando cuenta ustedes que aquí les he puesto estos asteriscos, porque solamente aquí podemos tratar, o aquí, con estos medicamentos que tenemos para la hipertensión pulmonar. En estos otros grupos hay que tratar la causa, ¿no? Hay que tratar la causa, porque estos medicamentos tienen muchos efectos adversos. Y hay algunos que se están probando recién, ha habido un gran desarrollo de estos medicamentos, ¿no? Pero generalmente en enfermedad tromboembólica le tenemos que dar anticoagulantes, por ejemplo, a ese paciente, ¿no? O si tiene asma, por ejemplo, etcétera, tenemos que tratar ese problema. Como les digo, los medicamentos que tenemos para la hipertensión pulmonar no están exentos de efectos adversos. Entonces, enfermedad tromboembólica crónica. Y 5, debido a mecanismos multifactoriales. A ver, tantos que son que no sé si van a alcanzar a ver. No se ve nada, ¿no? No sé. A ver, aumentaré un poquito a lo que se pueda ver. ¿Ya? Grupo 1, entonces. Es importante que nosotros veamos esto porque hay medicamentos que han producido hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, grupo 1, esta es la última clasificación de Dana-Boyd. Entonces, grupo 1, entonces, idiopática. El grupo 1, familiar hereditario, ¿no? Grupo 1, familiar hereditario. Después les voy a pasar para que tengan un poquito mejor porque se ve muy borroso, ¿no? Pues, hereditario, acuérdense, hipertensión arterial pulmonar, hereditaria, desconocida, ¿no es cierto? Y ahora han puesto aquí esto, inducida por drogas, han incluido aquí en el grupo 1. Antes estaba como misceláneos, aquí multifactoriales, esto ha cambiado. Por ejemplo, no sé si saben las metanfetaminas. Las metanfetaminas hace muchísimo tiempo se empezaron a dar, ¿no es cierto?, a las mujeres que querían bajar de peso. Se les empezó a dar metanfetaminas y han terminado con hipertensión pulmonar. Y si alguna ha sobrevivido desde ese tiempo, habla, ¿no? Está en silla de ruedas, con su oxígeno permanente, etcétera, piel y huesos prácticamente esa gente. Entonces, las metanfetaminas fueron inducidas por drogas, fueron medicamentos que se dieron en un principio así y no se sabía que causaban hipertensión pulmonar.
¿no? Entonces, ahora, enfermedades del colágeno, cardiopatías congénitas está aquí, en este grupo, en el 1. ¿Ya? Cardiopatías congénitas. Vamos a ver que las cardiopatías congénitas, si no se tratan, como hay sobrecarga de volumen del lado derecho, entonces van a terminar en hipertensión pulmonar. Hipertensión portal, HIV. Los pacientes con HIV tienen hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, hipertensión pulmonar del recién nacido. Y también en este grupito están enfermedades de las venas, pero no tromboembolia, ¿no? Que viene de otro lado, estas embolias que vienen, por ejemplo, de las piernas, sino más bien enfermedades propias del pulmón, enfermedad veno-oclusiva del pulmón mismo. Ya entonces está en este grupo, en el grupo 1. O hemangiomatosis capilar pulmonar. Entonces, esto es nuevo también que han puesto. Entonces, inducida por drogas. Ahora, grupo 2 ya está facilito. Problemas del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica, disfunción diastólica y enfermedad de las válvulas que están en el lado izquierdo del corazón. Entonces, grupo 3 también, ya no hay mucho... entonces, hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias o hipoxemia. Está el EPOC, ¿es cierto? ¿Por qué el EPOC, el asma, todo eso? Porque no, debido a estos problemas disminuye. Encima de que va a disminuir, no solo hay una afección del pulmón mismo, sino que esa afección va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega al pulmón, ¿no es cierto? No hay buena oxigenación a nivel de los alvéolos, etc. Y va a terminar en hipertensión pulmonar estos pacientes. Enfermedad pulmonar intersticial, síndrome de apnea del sueño, ¿no es cierto? Pacientes obesos que hacen apnea del sueño terminan en hipertensión pulmonar también, ¿no? Porque, como les digo, disminuye, hay hipoxemia en estos pacientes. Exposición crónica a grandes alturas. Entonces, lo que ya hemos visto. Grupo 4, enfermedad tromboembólica. Bueno, ahí no hay mayor misterio. Problemas, pacientes que han tenido trombosis venosa profunda y que embolizan al pulmón. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no claros, por ejemplo, problemas hematológicos, sarcoidosis, etcétera, ¿no? Enfermedades de depósito de glucógeno, desórdenes tiroideos, obstrucción tumoral, entonces esas son misceláneas o causas no bien conocidas. En primer lugar, síntomas. Empezaremos a revisar los síntomas. Obviamente, como no puede pasar la sangre a través de los pulmones, también estos pacientes van a tener bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces, debido a que no pasa la sangre a los pulmones, entonces tampoco va a llegar al ventrículo izquierdo y va a haber signos de bajo gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, intolerancia al ejercicio. El paciente subiendo gradas, etcétera, no hay intolerancia al ejercicio. Entonces, otros síntomas que va a tener este paciente, por ejemplo, disnea, mareos, ya hemos dicho, ¿no? Mareos, ¿o qué? ¿Qué se llama el mareo intenso? Presíncope, ¿no? Un mareo, entonces tiene disnea, presíncope puede tener y dolor de pecho. Ya entonces, dolor de pecho, estos son algunos síntomas que puede tener el paciente por bajo gasto cardíaco. Y cuando ya tiene ha comprometido el ventrículo derecho, entonces vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha también. Entonces, edema en miembros
miembros inferiores, congestión periférica, ¿no? Sistémica, y ascitis, por ejemplo, edema, miembros inferiores, ascitis, que pueden tener estos pacientes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también ha sacado una clasificación de la gravedad. Ya conocíamos la clasificación funcional, ¿no?, de la New Heart, pero ahora la OMS también ha sacado esta clasificación de la gravedad. Como son las entidades que más se preocupan y sacan estas normativas, etcétera, entonces se dice que clase 1, ¿no? Clase 1 en hipertensión pulmonar, el paciente no tiene síntomas. Clase 2 dice que aparecen síntomas como fatiga, dificultad para respirar con la actividad física. Tiene síntomas con la actividad física, pero ahí no dice qué actividad física. Como decía, por ejemplo, ¿no?, en la clasificación de la New York Heart. Entonces, dice que tiene síntomas, pero aparecen con la actividad física. No nos dice si actividad física de qué grado, leve, moderada, etc. Clase 3, sí, se presentan, pero está como en reposo, pero los síntomas se presentan durante la actividad física, también dice. Parece que estás ya de grado moderado, ¿no? Y finalmente, clase 4, ya el paciente está sintomático en reposo. Entonces, es una clasificación de la gravedad de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí estaba la anterior clasificación de la Dana Point y todo lo que ha cambiado ahora. Bueno, un repasito entonces del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar. Generalmente afecta arterias pequeñas y el tratamiento busca relajar y dilatar esos vasos. Grupo 2, ya dijimos, enfermedad del corazón izquierdo, es el más común, falla en las válvulas o debilidad del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo. Grupo 3, enfermedades pulmonares o hipoxemia. El ejemplo más, lo más frecuente es el EPOC. Grupo 4, obstrucción arterial, enfermedad tromboembólica, ¿no?, coágulos de sangre, potencialmente curable mediante cirugía. En estos casos se puede hacer endarterectomía, por ejemplo. Endarterectomía. Entonces el cirujano va a entrar y va a sacar todo el endotelio más los coágulos, ¿no? Una cirugía muy riesgosa. Y el grupo 5, causas mixtas o poco frecuentes, sarcoidosis, etcétera, que requiere una valoración integral. Bueno, esto es lo que les decía de la altura, ¿no? A ver qué dice ahí. Más de 2.500 metros se define ya como gran altitud, ¿no? A partir de este punto comienza a caer la saturación de oxígeno. Va a producir vasoconstricción. Esa vasoconstricción natural, ¿no es cierto?, disminuye la presión parcial de oxígeno, y hay una vasoconstricción que es un mecanismo natural que va a ocurrir de los vasos sanguíneos. Esto, por ejemplo, si el paciente ha tenido anemia, etcétera, esto puede ocurrir. Entre los 3.000 y 3.500 metros ya la presión de la arteria pulmonar está elevada significativamente, ¿no? Puede ser asintomática, eso es lo peor. Ya hay hipertensión pulmonar, pero el problema de la hipertensión pulmonar es asintomática, y cuando consulta al paciente ya es muy tarde, ya han habido cambios irreversibles en los pulmones. Y más de 5.000 metros incrementa drásticamente que hay alteraciones pulmonares graves, como el edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, ya sobre 5.000 metros ya se puede haber un riesgo grave, ¿no?, si el paciente no está aclimatado, por ejemplo.
Descansaremos un ratito, creo que cateterismo. Como les he dicho, el cateterismo es el gold estándar, ¿no? El diagnóstico es hemodinámico. Obviamente conlleva muchísimo riesgo hacer un cateterismo a un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Entonces se puede perforar o romper la arteria pulmonar. También pueden haber arritmias cardíacas, ¿no? Al manipular las cavidades derechas del corazón. Al hacer estas pruebas de vasoreactividad, entonces se tiene que ver, durante el cateterismo les dan diferentes sustancias, ¿no? Nitroglicerina, nitrocruciato, etc. Y si el paciente no tolera bien, se puede precipitar un edema agudo de pulmón en estos pacientes. Y complicaciones mecánicas, puede haber trombosis, sangrado, ¿no? por el manipuleo del catéter. ¿Ya? A pesar de todas esas complicaciones, el cateterismo es el estudio, es el gold estándar que se dice, ¿no? Para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Ya, jóvenes, entonces